Ahí cierra tus ojos y dile al Señor: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy queremos orar a ti, Señor, para que tú nos hables, Señor, para que tú nos guíes, Señor, en esta mañana, entender y conocer tu voluntad y tu propósito en cada una de nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, Señor, y trae la dirección a nuestro corazón, Señor, para poder entender lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, mis hermanos. Yo tengo para ti un mensaje que le he titulado Más allá del límite de nuestra fuerza. ¿Ok? Más allá del límite de nuestra fuerza. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hay veces que nosotros podemos estar haciendo las cosas hasta un punto, hasta un límite, porque todos tenemos un límite, todos tenemos una capacidad, aun y cuando seamos personas esforzadas, valientes, todos tenemos una capacidad y un límite hasta el cual podemos llegar. Pero bueno, este mensaje va a aquellos que quieren ir más allá de ese límite, más allá de sus propias fuerzas. Vamos allá al libro de Efesios, en el capítulo número 3, en el verso número 20. Dice la escritura: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay alguien que es más poderoso que nosotros. Hay alguien que es poderoso para hacer las cosas aún más abundantes de lo que nosotros podemos hacerla, de la capacidad de lo que nosotros inclusive podemos pedir. ¿Ustedes creen que tengamos un Dios poderoso? Claro que lo tenemos. Lo que quiero comentarte en esta mañana es que muchas veces hay un sentido de frustración cuando enfrentamos alguna batalla y no podemos vencer porque no tenemos la fuerza para poder enfrentar esa lucha o esa dificultad o ese gigante que nos sobrepasa. Como decíamos en un inicio, llegamos a nuestro límite. Ya la lucha nos sobrepasó, ya nuestro adversario es más fuerte que nosotros, no podemos vencer, no podemos actuar en contra de esa circunstancia porque de alguna manera no nos permite seguir adelante, porque ya estamos limitados. Y muchas de las batallas que enfrentamos tenemos que entender que tienen un proceso. Y qué interesante es este proceso, porque comienza la batalla, ¿ok? Comienza la lucha que tú puedes estar teniendo, que tú puedes estar enfrentando. Y muchas veces cuando enfrentas la lucha, la comienzas animado. ¿Por qué? Porque estás fresco. Los boxeadores cuando se suben al ring están frescos y en el primer round, pues muchos de ellos pues están midiendo al rival y están expectantes porque quieren ganar la pelea y quieren obtener pues el campeonato, la victoria de esa pelea que están enfrentando. Pero ya para el sexto, séptimo round, octavo round, ya las cosas se están poniendo bastante difíciles. Decía Julio César Chávez que en una ocasión cuando enfrentó a Medrick Taylor, dice, sentí la muerte. Dice, sentí la muerte en esa pelea, en esa batalla. La ganó al último, a los 10 segundos, lo pudo noquear a este otro boxeador. Pero le hubiera ganado el boxeador, si no lo hubiera tumbado, el otro boxeador lo hubiera ganado. Y él, fíjate lo que dijo, experimentó la muerte en esa pelea. Y hay veces que nosotros experimentamos la muerte en las luchas que estamos enfrentando, en las batallas que estamos viviendo, porque ya no podemos más, porque ya no podemos dar el siguiente paso, no podemos dar el siguiente golpe, porque ya estamos demasiado agobiados, ya estamos demasiado cansados y desgraciadamente ahí nos quedamos muchos en esa parte del proceso. Y el problema no es que nos debilitemos o que estemos cansados, sino que el problema es que luego empezamos a enfrentar lo que le llamamos las crisis de fe. ¿Ok? ¿Qué es una crisis? Bueno, primeramente una crisis es un periodo de gran dificultad, de peligro y de incertidumbre. Eso es lo que es una crisis. Pero, ¿qué es una crisis de fe? Bueno, una crisis de fe es un periodo de gran dificultad, de peligro e incertidumbre también, pero que nos lleva a dudar de que Dios pueda hacer algo en la situación que estamos enfrentando o que estamos viviendo.
Creemos que porque es muy grande nuestro gigante o la batalla que estamos enfrentando, Dios no nos puede ayudar. Tal vez en un inicio comenzamos bien animados y orando y pidiéndole al Señor que nos ayude, pero a medida que van avanzando las cosas, no vemos una respuesta de parte de Dios y eso nos lleva a dudar. Dudamos de su capacidad para actuar en las situaciones que nosotros estamos enfrentando, o inclusive llegamos a dudar aún de la existencia del Señor. ¿Tú crees que eso pueda pasarle a un cristiano? Por supuesto. A muchos cristianos nos ha pasado. Empezamos a dudar, empezamos a enfrentar esas batallas que nos sobrepasan y vemos que Dios no nos ayuda en esa batalla, que no nos responde como nosotros quisiéramos, y empezamos a vivir esas crisis de fe. Crisis de fe que, déjame decirte, no solo las vivimos nosotros, sino aún muchos personajes en las Escrituras pudieron vivir esas crisis de fe. Los problemas graves pueden ir desarrollándose y pueden ir creciendo. Por ejemplo, ¿cuántos creemos en un Dios sanador? Amén. Dios es un Dios que puede sanar, que todo lo puede. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por enfermos? ¿Cuántos han visto la sanidad de Dios en esos enfermos? ¿Cuántos nos gozamos al ver esa sanidad de Dios? Claro, nos gozamos. Pero ¿qué pasa cuando la enfermedad nos llega a nosotros? Cuando nosotros somos los que estamos pasando por esa enfermedad o por esa tribulación y oramos al Señor y clamamos a Él y buscamos su rostro, y la enfermedad, en vez de que se vaya componiendo, se va deteriorando aún más. Y de repente se acerca el doctor y dice: pues bueno, ya hicimos este tratamiento, pero no está funcionando. ¿Sabe qué? No hay remedio, usted está desahuciado, usted, bueno, le queda tanto tiempo de vida. Y empezamos a escuchar las voces de los que están hablando allá afuera y nos empezamos a angustiar y empezamos a deprimirnos y empezamos a estar limitados en nuestras capacidades, empezamos a caer en depresión, en angustia, y empezamos a dudar del poder de ese Dios sanador, que vimos su gloria, que vimos su poder, que vimos su sanidad en tantas cosas, y empezamos a limitarlo a Él y empezamos a creer que tal vez Dios no exista. Tal vez es algo, una idea que tiene la gente, ¿verdad? Y que yo tal vez caí en esa misma idea también, y que por desgracia veo que las cosas no están resultando y por lo tanto Dios tal vez no pueda existir. Muchas de esas batallas que enfrentemos van a tener ese grado de dificultad, porque en la vida vamos a enfrentar batallas bastante difíciles. Yo creo que cada batalla ya está puesta, ya está trazada, y lo único que nos falta es el tiempo para poder llegar a enfrentarla. Así que gózate. Si tú no estás enfrentando batallas ahorita, o tus batallas no son tan fuertes, gózate. Y si las estás enfrentando, déjame decirte que vienen batallas peores. Así que, bueno, les quería animar con eso. Muy bien. Entonces van a venir situaciones en nuestra vida donde no vamos a tener la capacidad, no vas a tener la fuerza de poder enfrentar esas luchas. Y déjame decirte que puedes estar contento de que tenemos un Dios, de que en las circunstancias más difíciles de nuestra vida Él puede sostenernos y Él puede levantarnos y Él puede ayudarnos en cualquier cosa que nosotros podamos enfrentar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios va más allá de nuestras propias fuerzas o de nuestras propias capacidades. Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tal vez tú estás pidiendo por una sanidad, tal vez tú estás pidiendo por una restauración en tu familia, tal vez estás pidiendo por la vida de tus hijos que están tal vez en el alcoholismo, las drogas, o que están viviendo problemas en su matrimonio. Tal vez puedan enfrentar tantas batallas y ves que el gigante es muy fuerte y ves que no puedes vencerlo. Pero ¿sabes qué? Tenemos un Dios que está ahí dispuesto en su favor, en su gracia y en su misericordia para hacer las cosas aún más abundantemente de lo que pedimos o de lo que podemos entender. Y es lo que tenemos que tener bien claro, mis hermanos, que Dios siempre va a actuar. Dios va a tomar acciones cada que su pueblo clama y busca de su rostro. Y yo quisiera llevarte a
que pudiéramos ver a tres personajes en las Escrituras que enfrentaron luchas similares, que enfrentaron problemas fuertes, que no podían solucionar en sus propias fuerzas. Enfrentaron crisis de fe, pero también salieron victoriosos y pasaron la prueba que estaban enfrentando, llegando a crecer, llegando al siguiente nivel y yendo a alcanzar la meta y el objetivo que el Señor les había trazado. Y el primero de ellos es Moisés. Moisés es el primero de estos personajes que podemos ver en las Escrituras que fue más allá del límite de sus propias fuerzas. Él llevó al pueblo de Israel a librarlos de la esclavitud. Yo quisiera hablarte de este varón porque él era un hombre que estaba en el exilio. Vamos a ver su vida 40 años después de que él salió de la tierra de Egipto. Fue llamado hijo de la hija de Faraón. Así, ese era el título que él tenía. Y el hijo de la hija del país más poderoso de ese entonces, pues tenía ahí un puesto también muy importante en ese lugar. Pero este hombre, al ver que un egipcio estaba golpeando y maltratando a un hebreo, lo golpeó y se le pasó la mano y lo mató. Y la gente se dio cuenta y llegó a oídos de Faraón y él prefirió huir. Salió exiliado de Egipto, de poseer tantas cosas, de tener acceso a todas las cosas que Egipto podía darle. Él salió exiliado de esa nación y fue a parar como pastor de ovejas. Se casó él, ahí se encontró a Séfora ahí en el camino, una pastorcita, la defendió y pues él ganó el favor del papá y ahí se quedó pastoreando allá en el exilio. Y 40 años después de que él salió de Egipto, él ve una zarza ardiente, un arbusto que estaba ardiendo en fuego. Y este hombre se presenta y empieza a oír una voz porque él le llamó la atención que no se consumía este arbusto. Y oye una voz de ese lugar que le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás es santo. Y ahí se le aparece Dios ahí en medio de la zarza y le dice el Señor: ¿sabes qué, Moisés? He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor. Y dice el Señor: voy a descender a librarles y a sacarlos hacia una tierra que fluye leche y miel. Qué interesante las palabras que le dice el Señor a Moisés, pero luego le pone ahora sí aquello que iba a ser difícil para Moisés. Yo creo que Moisés estaba muy contento por ver todo esto que estaba experimentando, que nunca había visto. Y el Señor empieza a hablarle a Moisés en el capítulo 3 del libro de Éxodo, en el verso número 10. Le da la instrucción a Moisés y le dice: ven por tanto ahora, Moisés, y te voy a enviar a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Le dio un mandato al Señor a Moisés, le dio una encomienda. Ok, ¿a cuántos nos ha dado encomiendas también el Señor? ¿Cuántos nos ha trazado un plan? ¿A cuántos nos ha dicho vayan y hagan discípulos, verdad? A todas las naciones, enséñenles mi palabra, enséñenles a obedecer mi palabra. Yo voy a estar con ustedes, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La misión que nos ha dejado el Señor. ¿Será sencilla la misión? ¿Será sencilla la misión que le dio Dios a Moisés? Moisés empezó a argumentar con Dios. Ay, Señor, pero ¿quién les voy a decir que me va a mandar? Porque no me van a creer. Y tal, y ahí empieza el Señor a responderle: bueno, diles que yo soy, te manda, y tú vas a hacer esto, vas a tirar tu vara y va a suceder un milagro, se va a convertir en una serpiente, y vas a meter tu mano en el costado y va a salir leprosa, y la vas a volver a meter y va a salir limpia, y tú les vas a mostrar mi poder y lo que yo voy a hacer a través de tu vida. O sea, Dios le estaba dando las instrucciones que tenía que seguir Moisés, pero Moisés, al igual que muchos de nosotros, se nos hace tan complicado poder cumplir el llamado y el propósito de Dios, y le empezamos a argumentar al Señor: Señor, es que no puedo por esto, es que no puedo por aquello, envía otro mejor, mira, hay mejores que yo, mira, envía a mi hermano Aarón, le dijo Moisés, él habla mejor que yo me trabo mucho con mis palabras.
Hay algunos que dicen que era tartamudo. Yo no sé, la verdad, si era tartamudo o era introvertido o cuál sería la situación que estaba pasando Moisés, pero no quería ir porque no se consideraba capaz. Y dice la palabra que hasta Dios se molestó con Moisés y dijo, bueno, ok, vas a ir tú con Aarón. Vas a ir, te voy a enviar con Aarón y él va a hablar por ti. Y tú le vas a decir lo que él tiene que decir. Pues yo voy a tratar contigo y vas a cumplir esa labor y ese propósito. 3 o 4 veces Moisés le da argumentos al Señor, por lo cual él no podía ser el indicado. No me van a hacer caso, voy a quedar en ridículo. Aparte peligro y me quiera matar el faraón. Y así es como muchas veces vemos nosotros la incapacidad de enfrentar las luchas para ser librados de la esclavitud en la cual podemos estar. ¿Cuántos están aquí atados a alguna situación en sus vidas de pecado o de alguna situación que no les permite ser libres? Y lo peor de todo esto no es que no puedan ser libres, sino que no quieren ser libres. Quieren seguir atados en la misma situación y luchan un poco, pero luego viene la tentación y la tentación los vuelve a atrapar y los vuelve a hacer caer cada vez más más al fondo y cada vez más los lleva a un pozo cada vez más hondo, del cual es más difícil salir en cada ocasión. ¿Cuántos pueden estar experimentando, no levanten su mano, esa clase de situación ahí en su vida para poder ser libres? Ahora, ¿cuántos de nosotros ya hemos sido libres, pero tenemos que cumplir el llamado del Señor para ir a liberar a otros que están también en la esclavitud, que están atados, que no pueden salir de los vicios, de las drogas, de la pornografía, de la fornicación, del adulterio? Adicciones que te someten, te dominan, te encadenan y te destruyen, así como también destruyen a la gente que está alrededor de tu vida. Aquí es donde muchos empiezan a enfrentar las crisis de fe. Es que Dios no puede librarme. Es que por más que he orado, Dios no me responde. Así como Moisés empezó a enfrentar sus crisis de fe, hablándole Dios literalmente ahí delante de la zarza bajo un fuego que no consumía el arbusto, Dios hablándole y Moisés poniendo barreras. ¿Sabes qué, Señor? Es que yo creo que lo que tú me dices no va a suceder. Crisis de fe. Fallamos en creerle a Dios. Fallamos en creer que tenemos un Dios poderoso que es grande para librarnos de cualquier circunstancia que nosotros podamos enfrentarnos. Y la gente dice, es que Dios no va a poder liberar a mi esposo. Dios no va a poder liberar a mi esposa. Dios no va a poder librar a mis hijos. Están demasiado atados, están demasiado esclavizados. Es que Dios no va a poder romper esta situación de pecado en mi vida porque ya llevo muchos años viviéndola de esta manera. Desde joven no he podido librarme de ella y no creo que Dios tenga la capacidad de poderme librar de la misma manera. Crisis de fe. Crisis que nos llevan a creer que tenemos un Dios pequeño o inclusive un Dios que no es existente. Aquí está la respuesta. El pueblo de Israel clamó al Señor en su aflicción y Dios preparó un mensajero para ir a librar a su pueblo. Cuando nosotros clamamos al Señor, Él se va a levantar. Dice la palabra que Él va a librar a los oprimidos. Me gusta el Salmo capítulo 12, en el verso número 5, dice la palabra, por la opresión de los pobres. ¿Cuál es la opresión? La opresión es algo que nos está sometiendo, es algo que nos tiene atrapados. La falta de seguridad, la falta de confianza en el Señor, la falta de dominio propio que puede haber en nuestra vida, es una opresión porque estamos dominados por otros o por el enemigo, por lo que sea. Dice, pero por la opresión de ellos, dice el Señor, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, y pondré en salvo al que por ello suspira. Qué impresionantes las palabras del Señor.
¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué el pueblo de Israel encontró el favor de Dios para que Dios pudiera obrar y pudiera enviar a un libertador para poderlo rescatar de la esclavitud en la que estaban? ¿Sabes qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Clamó al Señor. El Señor le dijo a Moisés: he oído el clamor del pueblo, he oído el gemir de ellos. Por el gemido de los menesterosos, de los oprimidos, que dice el Señor, ahora me levantaré. De un momento a otro, el Señor se levanta y nos libra de cualquiera de nuestras aflicciones, de cualquiera de las circunstancias que podamos vivir. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Lo primero que debemos de hacer es levantar nuestro clamor al Señor y creer que Él puede dar la libertad sobre nuestra vida o sobre la vida de aquellos que están alrededor nuestro. No te canses de clamar. Por más años que tengas clamando al Señor, gimiendo delante de Él, un día tu clamor va a ser oído. Un día tu ruego va a llegar delante de la presencia del Señor como un olor fragante, y la gloria de Dios va a descender y se va a manifestar sobre esa situación que tú puedas estar enfrentando. Vas a ver la victoria de parte del Señor, porque el Señor dice: su palabra tiene su oído atento al clamor del justo. Aquellos que le buscan va a ser el Señor encontrado por ellos. Moisés no podía librar a Israel en sus propias fuerzas. Era a través del poder de Dios que él iba a poder ser un instrumento en sus manos para ir a liberar al pueblo de Israel. ¿Tú crees que Aarón y Moisés podían haber hecho todo esto solos? Pregunto. ¿Sí o no? ¿No crees que Faraón les hubiera cortado la cabeza en el momento en que se pararan delante de él? Así es sencillo. ¿Tú crees que tú puedes llevar a Cristo a tu familia solo? No te vayan a cortar la cabeza también ahí ellos. Vamos en el poder de Dios. Vamos bajo su mano gloriosa. Él es el que va a poner el querer como el hacer. Nosotros solamente vamos a estar peleando la batalla, expectantes, esperando que el Señor manifieste su poder y de su gracia sobre nuestra familia, sobre la vida de los que están alrededor nuestro. Tenemos que cumplir el llamado hacia la libertad. Dios es poderoso para librarte de cualquier situación que te tenga atado, que no te permita tener esa libertad en Cristo. El Señor puede librarnos. Vamos a la segunda persona, el segundo personaje, y este es Josué. Y yo quisiera que viéramos también cómo él pudo llevar a la conquista de esa tierra que fluía leche y miel. Porque a Moisés le dijo el Señor que él iba a librar y a sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Pero a Josué le dijo que a Moisés le dijo que iba a llevar a sacar de la esclavitud y a llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Y a Josué le dijo: tú eres el encargado de poder llevarlos a conquistar esa tierra que fluye leche y miel. Moisés los va a sacar de Egipto, de la opresión, de la esclavitud, y tú los vas a llevar a la tierra de la conquista. Las promesas del Señor no podremos alcanzarlas, déjame decirte, en nuestras fuerzas, como hablábamos hace algunos momentos. Van más allá de nuestras capacidades. Si Dios te ha prometido algo, no va a ser sencillo que tú puedas alcanzarlo, porque las promesas de Dios van más allá de nosotros. Dios había prometido al pueblo de Israel que iban a ir a una tierra que fluía leche y miel, pero tenían que tomar las decisiones debidas y tenían que caminar con fe también para poder alcanzar a habitar en esa tierra que el Señor les había dado. Y el Señor le habla a Josué de manera especial. Había muerto Moisés y el Señor pasa la estafeta a la vida de Josué. Hay en el libro de Josué capítulo 1 verso número 6 un pasaje que es muy conocido de nosotros. Le dice el Señor a Josué:
esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Me gusta mucho cómo le llama Moisés aquí, como toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Con cuánto amor el Señor habla acerca de su siervo, aquel que tomó la decisión de hacer su voluntad, de hacer lo que él estaba pidiendo. Y le estaba hablando otro siervo suyo, alguien que estaba comenzando su carrera en el ministerio que el Señor le estaba llamando, el ministerio de la conquista. Ahora, Josué tenía una labor que era muy difícil para él, porque ellos eran un pueblo nómada, eran un pueblo que no estaba establecido, eran un pueblo que andaba vagando por el desierto durante 40 años y iban a llegar a enfrentar a ciudades establecidas, ciudades amuralladas, ciudades armadas, gente de guerra, gente de batalla, e iban a tener que pelear en contra de ellos, e iban a tener que conquistar esos territorios para poder heredar esa tierra que ya Dios les había entregado. ¿Y qué tenía que tener Josué? ¿Cuáles eran las características que él tenía que tener para poder conquistar la tierra? Porque él no iba a poder hacerlo solo en sus fuerzas, no era solamente clamar. Tenía que tener algunas aptitudes para llegar a la tierra de la conquista. Y lo primero que tenía que tener era integridad. Él tenía que ser un hombre íntegro. Déjame decirte que la falta de integridad llevó al pueblo de Israel y a Josué a tener la única derrota que tuvieron. ¿Ok? La falta de integridad en su manera de vivir les llegó a enfrentar la única derrota que tuvieron en toda la carrera de Moisés, ¿verdad? Y recuerdas cuando ellos llegaron ahí a la ciudad de Ai, perdieron en una ciudad chiquita, pero no pudieron vencerla a causa de que hubo personas ahí, que hubo un hombre que robó algo que no tenía que haber tomado. El Señor había dicho que toda esa ciudad iba a ser un anatema, que iba a ser para el Señor todo lo que fuera de esa ciudad y nadie podía tomar nada. Y este hombre tomó lingotes de oro, tomó vestidos y tomó varias cosas que ocultó pensando que nadie se daría cuenta. Falta de integridad. Y por eso el pueblo de Israel pudo haber perdido sus batallas. Lo segundo que hizo Josué también era que tenía que esforzarse. ¿Ok? Lo primero era ser íntegro, lo segundo era ser esforzado. Esfuérzate y sé muy valiente. Y luego le vuelve a decir el Señor, solamente esfuérzate y sé valiente. Déjame decirte que alcanzar las promesas de Dios no es sencillo. Esforzarse va más allá de nuestras propias fuerzas. En el ambiente de los deportes se dice, si no te duele, no sirvió. Si no te dolió el ejercicio, pues es que no sirvió del mucho, es que no te esforzaste, es que no rompiste límites, es que no rompiste barreras. Y muchas veces también en la vida cristiana tenemos que aprender a padecer, porque cuando padecemos, cuando sufrimos, es cuando estamos llegando al siguiente nivel que el Señor nos quiere llevar. Dios mandó a Josué a esforzarse. Esto pues no significa que las cosas se tengan que hacer en nuestra fuerza, porque sabemos que tenemos un Dios poderoso que va a obrar en ello, pero sí significa que el esforzarnos es una muestra de la fe que hay en nosotros por creerle a Dios y a sus promesas. ¿Sabes qué? Dios me dijo que tenía que hacer esto, y aun y cuando yo no puedo, aun y cuando estoy incapacitado, aun y cuando hay tantas barreras en contra de mi vida, yo voy a esforzarme, yo voy a alcanzar lo que Dios tiene para mí, yo voy a pelear la batalla, no voy a dejar de clamar, no voy a dejar de orar.
y aunque ya no tengo fuerzas para seguir orando, aunque ya no tengo fuerzas para seguir clamando al Señor, aunque ya no sé cómo responderle a esa persona que pues con sus argumentos no quiere tomar decisiones en su vida y está afectando su vida y está afectando la vida de la familia y está afectando tantas cosas, voy a seguir esforzándome hasta ver el poder y la gloria de Dios haciendo algo sobre su vida. Eso es esforzarse. ¿Por qué? Porque le creemos a Dios y a sus promesas, que Él ha prometido que toda nuestra casa va a ser salva, que seremos un instrumento en sus manos, que seremos luz en medio de las tinieblas, y le creemos al Señor. Y a medida que nosotros le creemos es que trabajamos para ver cumplida la obra de Dios. ¿Y sabes qué? No es que sea en base a tu esfuerzo, sino que tu esfuerzo manifiesta la fe que hay en ti. ¿Recuerdas a esa mujer sirofenicia donde Jesús le decía: no te voy a ayudar, no he venido a la gente de fuera, he venido a la casa de Israel? No es bueno. Y la mujer insistiendo. Señor le dice: es que no es bueno darle el pan de los hijos de Israel a los que había venido, a los perrillos. Espera tu turno cuando mis discípulos vayan contigo y te prediquen allá en las ciudades alrededor, cuando vayan a predicar a los gentiles. Ahorita no puedo. Dice la mujer: Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Señor, ayúdame por favor. Esforzando. ¿Y qué dijo el Señor? Grande es tu fe, mujer. Hágase contigo como quieres. Cuando nosotros nos esforzamos, mira, la mujer no es que entre más se esforzara más iba a lograr las cosas o le iba a torcer la mano al Señor. No, estaba manifestando la fe que le tenía al Señor. Y eso es lo que sucede cuando tú y yo también podemos esforzarnos, cuando podemos creerle a Él. Amén. Muy bien. Lo tercero que tuvo que tener Josué es que tenía que ser obediente. Ser íntegro, ser esforzado y ser obediente. Estas tres tenían que ir ligadas. ¿Tú crees que si hubiera tenido solamente dos hubiera pasado? Ay, Señor, pues 2 de 3, aunque sea, ¿no? Raspando un 6, un 6 punto y algo, los matemáticos. Pero no, tenía que tener las tres, porque si no tenía integridad no iba a avanzar. Si no se esforzaba no iba a avanzar. Si no era obediente no iba a conocer las estrategias que Dios le iba a dar para que él pudiera poseer la tierra, para que pudiera conquistar los reinos que eran más fuertes que ellos. Cada guerra tuvo una estrategia de conquista. La ciudad de Jericó tuvo su estrategia de conquista muy diferente a la estrategia de conquista que tuvo la ciudad de Ai. Cada ciudad, cada lugar que ellos pisaron, Dios le habló de una manera diferente. Y ahí es donde tú y yo tenemos que estar conectados a la voz de Dios, siendo sensibles a lo que Él nos está hablando. Si no oramos, si no estamos atentos a su palabra, si no estamos conociéndola, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? No la podemos oír si no separamos esos tiempos de comunión con Él. Y muchas veces vamos con gente que nos pueda aconsejar y que nos pueda decir qué hacer, qué no hacer, porque están más cerquita de Dios. Pues no esperes a que otro te diga, porque tal vez no esté tan cerquita de Dios y tal vez te esté diciendo algo diferente. Busca al Señor mientras Él pueda ser hallado, dice su palabra. Llámale en tanto Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia y el cual será amplio en perdonar. Y cuando nosotros sabemos que podemos acceder al trono de la gracia, podemos llegar delante de su presencia, podemos venir delante de Él y poder expresarle: Señor, ¿cómo enfrento esta batalla? ¿Cómo peleo contra este gigante, contra estos gigantes que son más fuertes que yo? ¿Cuál es la estrategia que tú tienes para mí? Y empiezo a meterme en su palabra, como el Señor le decía a Josué: nada más cuida de hacer todo lo que la ley que mi siervo Moisés escribió,
todo lo que ahí está en él escrito, porque entonces te va a ir bien en tu camino, porque entonces todo te saldrá bien, todo. ¿Cuándo? Cuando cuidemos de hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Aquí te quiero llevar a que podamos entender que estos 3 puntos tienen que ir ligados, como decíamos hace algunos momentos. Necesitamos caminar en integridad si queremos ver la victoria de Dios. Aun y cuando la gente no se dé cuenta de lo que hacemos, como Acán, ahí cuando escondió ese tesoro, que la gente nadie se dio cuenta. El único que se dio cuenta, ¿quién fue? Hay veces que creemos que si nomás da Dios cuenta no hay problema. Con que no se dé cuenta la esposa, con que no se dé cuenta el jefe del trabajo, con que no se dé cuenta aquella persona, el cliente o la persona a la que fallamos o hicimos algo incorrecto, con eso todo está bien. Pero si se da cuenta Dios, pues ya los demás no importa, porque el Señor ya va a emitir un juicio al respecto. Necesitamos ser esforzados, creerle al Señor, y necesitamos ser obedientes a su palabra. ¿Cuál es la tierra que fluye leche y miel que el Señor te ha prometido y que tienes que alcanzar? El Señor le dijo a sus discípulos que iban a ir a Jerusalén, tu familia, a toda Judea, tu ciudad, a toda Samaria, toda la nación, y hasta lo último de la tierra, a las naciones. Así, en ese orden, tenemos que ir cumpliendo el llamado y el propósito que el Señor ha puesto en nosotros para poder alcanzar la meta y conquistar la tierra. Dentro de esas promesas, pues van las añadiduras, porque hay muchos que dicen, no, es que yo tengo una promesa de Dios que Él me va a dar una casa. No, mi hermano, esa no es una promesa, esa es una añadidura. Son las añadiduras que vienen con las promesas. Las promesas son las que son para la eternidad. Dios nos ha prometido cosas, nos ha dado una herencia gloriosa en Cristo Jesús. Y en todas las promesas el Señor va añadiendo. Por eso dice la palabra: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente alcanzar las promesas que Él tiene para ti. Busca primeramente caminar en rectitud como el Señor te está mandando, y todo lo demás te será añadido. Y qué bueno que el Señor nos vaya añadiendo todas esas cosas. El libro de Hebreos capítulo 6, en el verso 11 y verso 12, dice la palabra: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Dios le mandó a Josué ir a conquistar la tierra. ¿Hasta qué punto Josué obedeció al Señor? Hasta el fin. Hasta el fin de sus días. ¿Conquistó la tierra? Conquistó la tierra. Le faltó un poco más, pero eso se lo dejó a los que seguían después de él. La labor que él hizo fue poder servir al Señor durante su vida y servir también a su generación. Y deseamos, dice el Señor, que ustedes muestren esa misma solicitud para plena certeza de la esperanza. Y luego dice verso 12: a fin de que no os hagáis ¿qué? Perezosos. Aquí está hablando de ser esforzados, de ser valientes, sino que tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas no son instantáneas. Hay un proceso difícil, pero en ese proceso nosotros estamos confiando en el Señor. Le estamos creyendo a Él. ¿Por qué? Porque queremos esa herencia gloriosa que Dios nos ha prometido a cada uno. Queremos llegar a esa tierra que fluye leche y miel. Aunque vengan crisis en el proceso. Josué tuvo crisis de fe. Cuando lo vencieron en su segunda batalla contra la ciudad de Ai, empezó Josué: Señor, empezó a hablar lo mismo que el pueblo de Israel durante los 40 años. Dijo: ¿para qué nos sacaste si nos ibas a traer aquí a ser destruidos? Los mismos argumentos, aquello que Josué no había pensado,
empezó a enfrentar crisis de fe también. Dijo el Señor: levántate, hay pecado en Israel. Levántate y ve a buscar el pecado que hay en Israel para que sea cortado y puedas volverte a levantar en victoria nuevamente. Ay, Señor, pensé que eras tú y éramos nosotros. Muchas veces las crisis que enfrentamos se las adjudicamos al Señor sin pensar que somos nosotros los que podemos estar fallando y los que tenemos que irnos corrigiendo durante el proceso. Por eso la relación que tenemos que tener con Dios tiene que ser continua, porque a través de ella Él nos va revelando el camino, nos va revelando las estrategias, pero también nos va diciendo qué es lo que tenemos que corregir en nuestra vida. Amén. Y bueno, así que primero, para ser librados de la esclavitud, tenemos que orar, clamar al Señor con todo nuestro corazón. Segundo, para llegar a la tierra de la conquista, más allá de nuestros límites, tenemos que buscar al Señor, tenemos que obedecerlo a Él y tenemos que esforzarnos hasta el final para alcanzar lo prometido. Pero bueno, vamos al número 3. Queremos que el reino de Dios se establezca. Dios usó la vida de David para establecer su reino aquí sobre la tierra. Y esto iba mucho más allá de las capacidades que David podía tener. A Moisés lo llamó el Señor para sacar de la esclavitud a Israel. A Josué lo llamó el Señor a conquistar la tierra para su pueblo. A David lo llamó el Señor para establecer su reino a través de su descendencia. Ahí en el Salmo 89, verso 3 y 4 dice la palabra: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono para todas las generaciones. ¿Qué promesa tan más grande le había dado el Señor a un pastorcito de ovejas? Qué interesante. Voy a confirmar tu descendencia, voy a edificar tu trono por todas las generaciones. David se impactó cuando el profeta pudo hablarle esas palabras y él iba a entregar ya el reino a Salomón, que a través de él iba a levantar una descendencia que iba a gobernar por los siglos de los siglos. La promesa fue dada a David desde que era muy joven. ¿Recuerdas cuando el Señor le busca y le dice a Samuel que vaya a ungir a un hombre de la familia de Isaí? Y qué difícil era para David poder alcanzar el reinado en sus propias fuerzas, poder llegar a la posición que él tuvo. Era imposible alcanzarlo. No era primeramente del linaje de Saúl, no era un hijo de Saúl, que era el rey de Israel. Para poder ser rey de Israel tenías que ser no solamente el hijo del rey, sino tenías que ser el primogénito o aquel al quien el rey escogiera para que ocupara esa posición. Entonces David no era ni el primogénito ni otro hijo de diferente nivel, no era ni siquiera familiar de Saúl. No era tampoco el más óptimo para ser el rey a los ojos de los hijos de Isaí o a los ojos del profeta Samuel. Imagínate, ni el profeta Samuel pudo darse cuenta de quién debía ser el rey. Él veía con sus ojos, veía lo exterior, pero el Señor le dijo: hey Samuel, yo no veo el exterior, yo veo el interior de la gente. Eso es lo que a mí me importa, porque yo conozco su espíritu. Eso es lo más importante. Era imposible para este hombre, que no estaba siendo atractivo a los ojos de su familia o del profeta, ser el rey. Él fue un fugitivo, un hombre que huyó del rey, que lo quería matar sin causa aparente. A David lo seguía un ejército, pero con su ejército no iba a poder conquistar a nadie, porque era un ejército de deprimidos y de afligidos y de endeudados. Estaban corriendo, todos andaban de fugitivos, huyendo,
¿Cómo podía este hombre haber alcanzado el reinado para él y para su descendencia por siempre? En sus fuerzas era imposible poder lograrlo. Pero tenía este hombre, ¿pero qué tenía este hombre para que fuera confirmada la promesa de Dios sobre su vida? Bueno, pues tenía un punto a su favor que le llevaría a alcanzar esa promesa y a que el Señor estableciera su reino a través de él y de su descendencia. ¿Cuál era ese punto? Bueno, lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo número 13, en el verso número 22, donde dice la palabra: quitado este, le levantó por rey a David. Quitado Saúl, le levantó por rey a David, a quien dio también testimonio el Señor diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. La respuesta es: tenemos que tener un corazón conforme al corazón de Dios, dispuesto a hacer todo lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Qué características Dios encontró en el corazón de David? Bueno, primeramente encontró un corazón manso y humilde. Encontró un corazón que amaba a Dios. Un hombre que de continuo estaba adorando al Señor. Un hombre que de continuo estaba glorificando y exaltando su nombre. Que le estaba escribiendo poemas y versos. Un hombre melancólico, pero que esa melancolía lo llevaba a amar al Señor con todo lo que él tenía. ¿Imaginas que pudiéramos estar en esa posición igual que David? David era una persona que tenía un corazón que cuando fallaba se humillaba delante del Señor. No era un hombre perfecto, tenía errores, cometía fallas, pero podía admitir su culpa, podía admitir sus fallas, podía darse cuenta de los errores que él podía cometer, de las situaciones en las que se podía meter equivocadamente, y cuando las entendía, no se defendía, no argumentaba, sino decía: Señor, yo pequé, perdóname, límpiame como hisopo y seré limpio. Lávame cada día más y más, Señor, para ser transformado. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y estaba David clamando al Señor cada vez que él podía equivocarse, y le volvía a hacer esos poemas pidiéndole perdón al Señor. Salmo 51 expresa esa angustia y ese dolor que hubo en este hombre cuando él pudo pecar delante del Señor. ¿Tendremos el mismo corazón? ¿O pondremos argumentos cuando nosotros llegamos a fallar, cuando llegamos a equivocarnos? O cuando alguien nos dice: estás haciendo mal. Es que y empezamos a poner el argumento y a defender nuestro punto y nuestra posición, y acabamos culpando al otro, aunque ni siquiera estuvo en el problema. Nada más por el hecho de tratar de corregirnos, nada más por el hecho de tratar de aconsejarnos. Tenemos que tener un corazón como tenía David. David fue una persona que tuvo un corazón que buscó agradar a Dios siempre, aún y a pesar de las circunstancias que estaban alrededor de él. Un día un hombre vino y le dijo: ¿sabes qué? Acabo de matar al rey que te quería destruir, al rey que te quería matar a ti. Y creyó que le daba una buena noticia cuando dijo que acabó con la vida de Saúl. Saúl se había intentado suicidar, y yo me imagino que quedó medio muerto todavía, pero llegó uno y lo remató y lo mató, y fue a darle la noticia a David: gracias a mí ya no tienes problemas, ya no tienes a nadie que te esté persiguiendo. Y le dijo David: ¿cómo te atreviste a tocar al ungido del Señor? O sea, a David no le importaba lo que habían hecho en contra suya. No le importaba que Saúl lo estaba persiguiendo sin causa y sin culpa. A David le importaba
que Dios había ungido a una persona y este hombre se había atrevido a rematarla o a matarla. ¿Cómo te atreviste? Dijeron, agarren a este y háganle lo mismo que él hizo. Y lo llevó a la muerte. Y el hombre, pensando que daba una buena noticia, encontró la destrucción de su vida. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y qué interesante es que tú y yo también podemos caminar en ese mismo sentido y podamos habitar delante de su presencia. David era un hombre que se deleitaba delante de su presencia. Déjame decirte que la adoración nos lleva a un nivel superior en nuestra vida espiritual. La manera en que tú adoras, la manera en que tú le expresas al Señor ese sentir que hay en tu corazón, y te lleva a otro nivel, no para que te pienses que eres más que los demás, sino que te lleva a otro nivel en el conocimiento del Señor. ¿Cuántos queremos conocer más al Señor? Estaba platicando con el pastor Raúl Rocha y estábamos platicando pues de ahí algunas situaciones con algunos de mis hijos que ellos conocieron de cuando estaban más chiquitos y pues eran tremendos, ¿verdad? Bueno, si ahorita son tremendos, pues antes eran más tremendos. Y decía, bueno, mira qué cambio han tenido y tal, y empezaba a decir, oye, es que es otra persona y tal. Dice, y me dice, llévalo a que pueda crecer en el pensamiento divino. Y me llamó la atención lo que dijo, ¿cómo en el pensamiento divino? Sí, ese mismo pensamiento divino que tenía Salomón, el pensamiento divino que tenía David, el pensamiento divino que tenía Daniel, el pensamiento divino que tenían todas esas personas que alcanzaron cosas grandes. Y dice, y le digo, ¿y cómo es eso? Me llamó la atención lo que él me estaba diciendo y a qué se refiere con poder alcanzarlo. Dice, es a través de la adoración. A través de la adoración que uno empieza a llegar a ese pensamiento divino. Y yo creo que es una realidad, mis hermanos, porque cuando nosotros adoramos, hacemos la función para la cual hemos sido creados. ¿Para qué nos hizo el Señor? Para alabanza, en la gloria de su gracia. Por eso nos formó y nos hizo. Ese es el motivo para el cual hemos sido formados. Y cuando nosotros empezamos a expresar día tras día nuestra adoración al Señor, en cada momento, en cada instante que podemos recordarle y estamos adorándole, cuando vamos en el carro, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos haciendo tal vez ahí alguna actividad y tenemos el tiempo de poder desarrollarlo o hacerlo, pues el Señor empieza a revelarse también sobre nuestras vidas y le empezamos a conocer más. A mí me impacta el Salmo 89, porque es un pasaje que habla sobre David y que no solamente habla sobre David, sino hace una referencia al ungido de Dios, al rey que llegaba en turno, pues se le llamaba el ungido. ¿Por qué? Porque lo ungían con aceite. Pero hay un ungido más grande, un ungido que estaba profetizado desde hace mucho tiempo. El ungido que iba a tener el reino por los siglos de los siglos y que iba a venir de la descendencia de David. Y este pasaje, aun y cuando pone el nombre de David, está haciendo una referencia al Mesías, a Jesucristo. Dice el Salmo 89, verso 20, hallé a David mi siervo, y está hablando del Mesías. Dice, lo ungí con mi santa unción. ¿Sabes lo que significa unción en hebreo? Es Mesías. En griego es Cristo. Está hablando de Jesucristo. Verso 21. ¿Y qué es lo que dice? Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. Qué palabras tan gloriosas podemos encontrar de parte de Dios que se aplican también a aquellos que están confiando en Él. ¿Cuántos hemos recibido la unción del Señor? ¿Cuántos el Señor nos ha ungido con su Espíritu Santo? Nos ha dado ese óleo fresco, ese óleo de alegría que viene a sanar y que viene a restaurar nuestros corazones. Y el Señor nos promete, mi mano estará siempre contigo, mi brazo también te fortalecerá. Verso 22 dice, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad
lo quebrantará. ¿Tú crees que el enemigo sorprendió a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo me van a crucificar? ¡Qué sorpresa! No lo sabía. ¿Tú crees que así fue? Definitivamente, Él anunció su muerte. Nadie me quita la vida, dijo, sino que yo la entrego en propiciación por cada uno de nosotros. Lo que el enemigo te puede hacer no es nada, ya está vencido. Sabemos que vamos a enfrentar luchas, no nos sorprende. Que no nos sorprenda ninguna tribulación momentánea. Tenemos una esperanza viva en nuestro Señor. Hijo de iniquidad no lo quebrantará, verso 23, sino que quebrantaré, dice el Señor, delante de Él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Esa misma victoria, esa misma promesa, el Señor nos la ha entregado también a nosotros. Ningún arma forjada prevalecerá en contra nuestra, y nuestra salvación de Él vendrá. Esa es la herencia de ¿quiénes? Esa es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación vendrá de Él. Verso 24, mi verdad y mi misericordia estarán con Él, y en mi nombre será exaltado su poder. El Señor Jesucristo nos dio de su palabra de verdad, pero también mostró su misericordia. Dice la Escritura que con misericordia y verdad se corrige el asunto, y es la manera en la cual el Señor, que fue ungido con esa santa unción, vino a traer para cada uno de nosotros, para que pudiéramos caminar en su verdad, guiados a través de su misericordia. Verso 25, asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación, y yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Ahí está nuestra esperanza. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador. Él es el ungido, Él es el renuevo, Él es el Salvador de nuestras vidas. Él es el que nos renueva, nos transforma, nos cambia, nos da una nueva vida en Él. Él es el que cambia la adversidad. Él es el que nos da la victoria en todo lo que enfrentamos. Él es el que nos guía día tras día para caminar en sus pasos y llegar a la meta, al premio del supremo llamamiento, que es el que el Señor tiene reservados para cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, confiamos en Él, esperamos en Él, y esa confianza nos lleva a entender que Él nos lleva más allá de nuestros límites, más allá de nuestras fuerzas. Que no te asuste ningún fuego de prueba, ninguna situación que haya venido en contra tuya. Dios te va a levantar, Dios te va a sanar. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 4:12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. No nos sorprendemos, mis hermanos, de las cosas que podamos vivir o de las cosas que nosotros podamos enfrentar, sino, dice el verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Qué bueno es saber que en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, tenemos a un Dios que es poderoso para librarnos. Tenemos un Dios que es poderoso para sacarnos adelante, para darnos la victoria, para conquistar la tierra, para salir de la esclavitud, para romper con todo lazo del enemigo sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, y para cumplir el llamado glorioso que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. No es sencillo,
Nadie dijo que iba a ser fácil. Esto es para violentos. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. No los perezosos, no los débiles, no aquellos que están sometidos por el mundo, por el pecado. Esto es para gente violenta, gente apasionada por Dios, gente que le ame con todo su corazón, con todas sus fuerzas, gente que está dispuesta a entregar su propia vida para que el reino de Dios se establezca, renunciar a todo lo que somos para ver su gloria en cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo anhelamos? ¿Cuántos lo deseamos? Cierra ahí tus ojos y solamente dile al Señor: Padre, hay tantas luchas, Señor, que estamos viviendo, Señor, y en las cuales nos es tan difícil poder salir adelante. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque hemos enfrentado crisis, esas crisis de fe que nos tienen limitados, que nos tienen, Señor, creyendo en un Dios pequeño, o tal vez abandonando la fe, Señor, y creer que todo lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Oh Señor, hoy venimos delante de ti porque queremos, Señor, entender bien, tener bien claro en ese Dios en el cual nosotros hemos creído, en ese Dios en el cual nosotros confiamos, en ese Dios en el cual nuestra vida está arraigada y fundada, Señor. Tú eres la roca firme de nuestra vida. Tú eres, Señor, quien nos va a dar la victoria en todas esas batallas, en esas luchas. No desmayamos, Señor. No vamos a estar caídos. Oh Dios, nos levantamos en ti, sabiendo que tú escuchas la voz de tu pueblo, sabiendo que todo aquel que clama, Señor, en su angustia, tú le responderás. Porque tú ves la aflicción, Señor, de aquellos, Señor, que están padeciendo. Y hoy venimos delante de ti, Señor. Hoy te creemos a ti. Hoy te creemos a tus promesas. Hoy, Señor, nos levantamos hacia la conquista, Padre. No nos quedaremos derribados, Señor. No nos quedaremos aplastados ni deprimidos, Señor, afligidos. No, nos levantamos en tu nombre, Señor, en señal de guerra y de victoria, Señor. Tomamos las armas que tú nos has entregado, Señor. No viviremos a la defensiva, sino tomaremos la ofensiva, Señor, sabiendo que tú vas con nosotros, que tú no nos dejarás ni nos desampararás, sabiendo que la derrota, Señor, ya ha sido dada hacia nuestro adversario y que en ti tenemos la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu obra en nosotros, Señor. Gracias por la manera en la cual tú estás trabajando en nuestras vidas, porque nos estás dando las herramientas para levantarnos en tu nombre, Señor, y cumplir la misión a la cual tú nos quieres llevar, Señor. Rompiendo primero todo lazo en nuestra vida, Señor, para llevar a aquellos que están también atados por el enemigo y la esclavitud al pecado hacia la libertad gloriosa, Señor, que hay en ti, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Te exaltamos, Padre. Amén, Señor. Más fuerte que la vida es su amor, más fuerte que la muerte
salvación, su misericordia nunca terminará. Más vasta que el cielo, Basta que el cielo, más ancha que el mar. más ancha que el mar. Adorar. Adorar. Levanta tu adoración al Señor. Adorar, adorar, Adorar. adorar, Adoramos, Señor. adorar. Oh, adórale al Rey. Canta aleluya al Santo Cordero y demos gloria A su majestad. su majestad. Brindemos honra. Brindemos honra al gran Dios eterno. Sea exaltado Sea exaltado por la la eternidad. eternidad. Más fuerte que la vida es su amor, más fuerte que la muerte, su salvación. Tu misericordia, Señor. Misericordia nunca terminará, más basta que el cielo, Más ancha que el mar. ancha que el mar. Adórale al Rey. Adorar. Te adoramos, Señor. Te exaltamos a ti, oh Rey. Damos gloria a ti, oh Rey. Aleluya al Santo Cordero y demos gloria a su majestad. Brindemos honra. Demos honra al gran Dios eterno. Sea exaltado. Sea exaltado por la eternidad. Oh, Toda sí, la Señor. gloria, toda la gloria, toda la honra a su majestad. Toda la gloria, toda la honra a su majestad. Adorar. Oh, sí, Señor. Adorar, Adorar. adorar, Adoramos, Señor. adorar, Adorar. Mira ahí con todo tu corazón. adorar, Adorar. adorar, Adorar. adorar. Oh, cántale al Rey. Canta aleluya, Santo Cordero, y demos gloria a su majestad. Brindemos honra al gran Dios eterno, sea exaltado por la eternidad. Y Oh, recibe la gloria, Señor. Recibe la honra a tu majestad. Toda gloria, toda honra, toda alabanza y todo honor, Señor. Toda la gloria, toda la honra a su majestad. Gracias, Cristo. Toda la gloria, Señor, sea dada para ti. Toda la alabanza, Señor, a tu santo nombre. En medio de tus batallas, en medio de tus problemas, muchas veces levantamos un clamor delante del Señor y lloramos y gemimos delante de Él. Pero es bueno también recordar que tenemos un arma poderosa que es la adoración. Y cuando nosotros estamos ahí gimiendo, hay veces que tenemos que olvidarnos de nuestro problema y
y tenemos que estar adorando. El tomar la adoración es tomar la ofensiva, ¿ok? Saber, tomamos la defensiva cuando buscamos la ayuda del Señor en lo que enfrentamos, pero tomamos la ofensiva cuando empezamos a adorarle, cuando empezamos a engrandecer el poderoso nombre de nuestro Señor, cuando empezamos a engrandecer ese Dios que puede vencer en cualquier adversidad que nosotros podamos enfrentar, y ahí el Señor nos va a dar la victoria. Amén. Vamos a exaltarle, vamos a despedirnos con este último canto. Aleluya, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Cristo, estás aquí. Viviré y no moriré. Viviré, no moriré. Por el poder de su nombre. Poder de su nombre. Oh, sí, Señor. Que vive en mí, soy libre. Solo en Jesús. Solo de Jesús. Viviré. Viviré, no moriré. Su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy. Solo de Jesús. Gracias, Cristo, porque tú estás con nosotros, Señor, y tú nos das la victoria, Señor, en todas las cosas. Oh, tu reino establece en tu nombre, Cristo, y yo lo gritaré. Dios es por nosotros. Vence las tinieblas. Aleluya. Lo gritaremos y viviremos en el nombre de Jesús. Tenemos la victoria en el nombre de nuestro Salvador. Amén, mis hermanos. Dios me los bendiga abundantemente y que tengan una semana gloriosa
en el nombre de nuestro Señor. Dios me los bendiga.